Muy buenas noches, estimado doctor Navarrete. Muy buenas noches a todos los participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión vamos a desarrollar el último tema del curso de Derecho Societario, el cual está referido a la disolución y liquidación de sociedades. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Joan Navarrete Pérez, quien actualmente es gerente legal de Conexal Financial Group, además de haber sido gerente general de condominios ecológicos hacia el campo y asociado senior del estudio jurídico Payet Rey Caubí Pérez Abogados. Cuenta con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo por la ESAM y programa avanzado de Dirección de Empresas, PADE, en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad de ESAM. En los años 19 y 20 ha sido profesor de Constitución y Funcionamiento de Sociedades Anónimas 1 en la PUC, Contratos Empresariales en la Escuela de Posgrado de Busil, Mercado de Valores, Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y Derecho y Finanzas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, es especialista en Buen Gobierno Corporativo, Derecho Societario y Comercial. Estimado doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Le cedemos el uso de la palabra. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A Bill Lawyer, a Fabián. Me han comentado que tengo una hora más o menos para hablar de estos temas. Así que he tratado de hacer una exposición que vaya no tanto al detalle, en verdad, sino que nos permita tener un marco general respecto de esas instituciones, ¿no? Lo primero que diría es de que los temas de disolución y liquidación y el derecho concursal, que también vamos a ver un poquito más adelante, son instituciones propias del derecho comercial, ¿no? El derecho concursal con mucha más seguridad, ¿no? Entonces, el comerciante o el empresario tiene algo que se llama un estatuto, ¿no? Que es un conjunto de normas que lo regulan específicamente a él, ¿no? Va a tener estados financieros, tener registros públicos, tener libros contables, tener un régimen especial de salida del mercado como es el derecho concursal. Y otro conjunto de normas, ¿no? Y ahora modernamente ya normas de competencia, normas de protección al consumidor. Entonces el empresario está sujeto a determinado tipo de instituciones. Las instituciones que se encargan básicamente de la determinación o de la crisis o de la salida del mercado son justamente las instituciones vinculadas con la disolución, liquidación y extinción de sociedades y las instituciones del derecho concursal, como estaba comentando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Bueno, coyunturalmente lo es, ¿no? Por lo que todos sabemos, tanto por los temas de la pandemia como por todo lo que viene sucediendo en el país por la crisis política, ¿no? Estas tensiones entre Ejecutivo y Congreso, de los cuales todos estamos al tanto. Entonces eso, claro, dificulta el desarrollo de la actividad económica y pone en complicación a muchas entidades. Entonces, es muy importante eso, no solamente tener un análisis y una aproximación a nivel teórico respecto de esto, sino también práctico, ¿no? Porque aparte de ser estudiantes, aparte de ser, no sé, profesores, lo que corresponda, también somos abogados. Entonces, sí es importante que nuestros clientes puedan estar bien asesorados respecto a esa parte y brindarles una asesoría como cualquier otra, ¿no? Entonces, después de esa breve introducción, vas a ir por algunas instituciones que creo que deberíamos conocer. El tema, si bien el tema, digamos, el título es disolución y liquidación, esto está íntimamente ligado con la extinción y yo tocaré unos temas adicionales, si el tiempo me da, nuevamente en este espíritu de poder tener una asesoría completa cuando un cliente tiene un problema y se siente afectado respecto de lo que está sucediendo con la compañía, ¿no? Temas concursales, la institución de la quiebra, ¿no? Que también es una institución propiamente del derecho comercial. Y una figura nueva que salió hace un poco de tiempo, el año pasado me parece, sobre la extinción por inactividad, ¿no? Entonces vamos adelante con esto. A ver, yo quisiera que nos quedemos, sin perjuicio de compartir esta diapositiva luego con los organizadores, con algunas ideas generales. Usualmente cuando uno piensa en la disolución y la liquidación, siempre se aproxima en una situación
patrimonial, tal como lo he dicho yo hace un momento, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que las causales de la disolución no necesariamente tienen que ver con temas patrimoniales. Uno podría decidir disolver una sociedad simplemente por acuerdo. E incluso hay algunas causales de disolución que hablan de la inactividad de la sociedad como tal. Dentro de un rato aterrizaremos en la ley para ir a un poco más a detalle. Lo otro que también diría es que casi todas las causales pueden ser subsanadas. No todas, pero casi todas. Las que no pueden ser subsanadas son algunas que tienen que ver básicamente con temas de pleno derecho, como por ejemplo cuando la sociedad vence el plazo y no se ha renovado oportunamente. Sin embargo, todas las demás son cosas que se pueden subsanar. Entonces, yo puedo estar en un régimen, en una causal de disolución, pero a pesar de eso, salvar a la compañía o en todo caso subsanar esta situación. Lo otro que comentaría es que la disolución, la liquidación y la extinción es un proceso, y yo creo que es importante verlo como tal. Y dentro de este proceso no solamente deberíamos involucrar el tema jurídico netamente, que es básicamente agarrar la ley y leerla, no hay mucha mayor ciencia en verdad, pero sí entender qué hay detrás de esto, ¿no? Entender que hay un empresario que está complicado, entender que hay otro conjunto de grupos interesados como los trabajadores, como los acreedores, como la SUNAT, ¿no? Como la comunidad. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido tener una visión mucho más grande, no solamente por un tema de preocupación personal, sino también por algunos otros temas netamente jurídicos y de asesoría. ¿Qué pasa cuando una sociedad se extingue respecto del RUC? ¿Qué pasa con mis libros societarios cuando una sociedad se extingue? ¿Qué pasa con mis planillas? ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Qué pasa con las garantías que otorgué? ¿Qué pasa si es que donde hay que involucrar aspectos jurídicos de variada índole, no solamente societarios, y también, ¿por qué no?, a un contador, por ejemplo, ¿no? Veremos en su momento, cuando vayamos al detalle, que uno tiene que hacer en algún momento, por ejemplo, un balance de cierre, ¿no? Oye, yo voy a disolver la compañía, he tratado de cobrar todas las acreencias que he tenido, he tratado de pagar a todo el mundo, y tengo que hacer un balance de cierre. ¿Cómo quedó la compañía después de este procedimiento? ¿Quedó en, como se dice, en debe, o hubo algún tipo de remanente? Pues ahí yo necesito un contador que efectúe esos balances de cierre y pueda darme la seguridad respecto de qué pasó. ¿Por qué? Porque también todo este proceso de no ser cumplido de manera diligente, de no ser cumplido de manera adecuada, puede traer un conjunto de responsabilidades a los involucrados, sobre todo la figura del liquidador que veremos en un momento. Ahora, adicionalmente a eso, algo que pasa mucho en las sociedades es qué dice la ley y qué pasa en la práctica. ¿No? Ejemplos clásicos que tenemos, ¿no? La ley me dice que entre los 3 primeros años, perdón, entre los 3 primeros meses de acabado el ejercicio, debo realizar la junta obligatoria anual. ¿Qué pasa si no la hago? No pasa nada. Salvo que sea una sociedad regulada por la SMB, por la SBS, salvo que tenga alguna obligación con algún acreedor, algún covenant, realmente no pasa nada. Lo mismo sucede en estos temas. Hay muchas sociedades que están en causal de disolución, hay muchas sociedades que realmente no están operando y todos estos procedimientos no se llevan a cabo, ¿no? Usualmente quien quiere hacer esto y termina haciendo esto es el empresario diligente, que se dio cuenta que si bien el negocio no va a marchar bien, o si bien ha tomado la decisión de no seguir adelante con el negocio por todas estas otras causales que no tienen que ver con temas patrimoniales, quiere tener la plena seguridad de que no haya ningún tipo de responsabilidad que le pueda caer en algún momento, ¿no? Recordemos de que, por ejemplo, hay una responsabilidad solidaria de los representantes ante SUNAT por algunos eventos vinculados con dolo o negligencia, ¿no? Entonces, si yo quiero exonerarme, si yo quiero cuidar mi posición como representante, como gerente general, tengo que realizar este procedimiento. Si yo no quiero que en el futuro venga algún trabajador o venga algún tipo de consumidor a hacer algún tipo de reclamo porque la sociedad sigue viva, llamarlo de algún modo,
tengo que hacer este procedimiento. Entonces, el hacerlo, dado que es, digamos, el último respiro de la compañía, va a estar vinculado mucho con qué tipo de la diligencia que puede tener el empresario, de la, de la necesidad concreta que puede existir de su parte, ¿no? Pero como les comentaba, muchas veces esto no se termina realizando, ¿no? Lo otro es, nuevamente, en la óptica de la asesoría, es de que debemos tener en cuenta de que los regímenes de disolución, liquidación, extinción pueden estar influenciados, mejor dicho, podrían tener normativa específica, ¿no? Caso, clubes de fútbol, ¿no? Casos de entidades supervisadas por la SNB, supervisadas por la SBS. Estas compañías tienen regímenes específicos. En el caso de una causal de disolución, por ejemplo, vinculada con temas patrimoniales, ¿no? Y regímenes, digamos, alternativos, ¿no? Intervención, por ejemplo, ¿no? Y cuando se realiza algún tipo de procedimiento de solución y liquidación y todo lo demás, hay una supervisión adicional, porque esas entidades están supervisadas, representan o deberían representar un interés público también detrás. Entonces, no es importante saber de que el tema no se agota en la Ley General de Sociedades. Si bien ahí está, digamos, lo principal, no se agota en esta ley, ¿no? En esta norma. Entonces, para acabar estas ideas generales, el mensaje sería la asesoría en el marco de una disolución de liquidación y extinción de la sociedad tiene que tomar muchas aristas, no solo una arista societaria, sino tener una visión realmente global de todos los involucrados en este procedimiento, ¿no? Y adicionalmente tener en cuenta de que si yo estoy asesorando a una compañía que tiene algún tipo de regulación específica, debería basarme también en esos regímenes. ¿Qué más? A ver, sigamos. Ya entrando un poco al detalle, ¿no? Vamos a ir con ideas generales y luego ir al detalle. Bueno, no lo había comentado, pero esto es un proceso que no suele ser difícil, pero sí suele ser trabajoso. Como les decía, uno va a la ley, en la ley básicamente comenta lo que yo voy a referir ahora, pero sí hay un trabajo adicional muy importante respecto de poner la casa en orden antes de la disolución y la liquidación. Usualmente si yo quiero salir de esta forma del mercado, lo que voy a necesitar es cuadrar mis cuentas, cobrar todo lo que me deben, pagar a todos quien debe. Entonces, esa parte es muy importante. Y la segunda parte es que, habiendo hecho esto, cualquiera de estas dos cosas, mejor dicho, habiendo un remanente que tendría que ir hacia los accionistas, hacia los socios, o no habiendo un remanente, con lo cual entro en otro tipo de situación, que podría ser la quiebra, por ejemplo, debo tener mucho cuidado en formalizar, en informar estas situaciones. Ahora lo veremos con más detalle. La disolución básicamente parte de un acuerdo. Ahora veremos las causales con más detalle. Básicamente parte de un acuerdo, la Junta se reúne, toma el acuerdo de disolver la sociedad. Dentro de los acuerdos, bueno, eso lo vemos ahora, a lo mejor lo comento dentro de un momento. ¿Qué más hago? Tengo que publicar este acuerdo dentro de los 10 días adoptado por 3 veces consecutivas. Entonces haré las publicaciones correspondientes. Y luego solicitaré una inscripción en el registro. ¿No? Allí solicitaré esta inscripción, no necesitaré escritura pública, ¿no? Simplemente una copia certificada notarial. ¿Qué tiene que tener mi acta? ¿No? Digamos, el lado práctico, ¿no? Ok, ya, estoy en una causal de disolución y liquidación o he decidido ir por la disolución. Básicamente 3 cosas. Uno, la sociedad cambia su denominación o su razón social. Nótese aquí que para inscribir este acuerdo, que técnicamente es la modificación del estatuto,
no se me pide una escritura pública, se me pide lo que comentaba hace un rato, una copia certificada. Primer ámbito, si la sociedad se llamaba Faber-Castell S.A.C., ahora se llamará Faber-Castell en liquidación S.A.C. Yo, adicionalmente, dado esta situación, se nombran a los liquidadores, aquellas personas encargadas de realizar el proceso de cobranza y pago para determinar si queda lo que se llama el haber social. Es decir, después de haber pagado a todos mis acreedores, si sobra algo para los accionistas. Y adicionalmente, el otorgamiento de facultades específicas para los liquidadores. Sin embargo, veremos el artículo 416, que es bastante gráfico al respecto. Ahora sí, quisiera ir a la ley para comentarles algunas cosas. Primero, me gustaría ir a las causales. Vamos a hacer esto más grande, ¿no? Causales y solución. Vamos a leerla simplemente para redondear lo que hemos estado hablando hace un momento. La sociedad se disuelve por las siguientes causas. Yo les decía que no todas eran económicas o patrimoniales, ¿no? Vencimiento del plazo de duración, ¿no? Esto de pleno derecho, ¿no? No se puede subsanar. Es un caso en el cual es insubsanable, ¿no? Conclusión de sujeto, no realización del sujeto en un periodo prolongado, imposibilidad manifiesta de realizar, ¿no? Continua inactividad de la Junta. Luego veremos al final de esta sesión que hay un supuesto ahora de extinción por inactividad, ¿no? Y cuándo se configura exactamente, ¿no? El supuesto, digamos, no diría que usual, pero el supuesto, digamos, con que uno usualmente piensa que es el que corresponde es el tema patrimonial. Esto es cuando el patrimonio neto es una cantidad inferior a la tercera parte del, del de lo pagado. ¿Ok? El acuerdo de junta de acreedores, ¿no? Adoptado de conformidad con la ley de la materia. La ley de la materia es la ley concursal, que la veremos en un rato. Luego, la falta de pluralidad de socios. Como sabemos, en la sociedad, la pluralidad tiene que ser 2 y puedes tener un accionista o un socio durante 6 meses. ¿Qué más? No, y eso también, si pasaran los 6 meses, y yo no he recompuesto la pluralidad de socios, implicaría de que estoy ante este tipo de causales, es algo que no se puede subsanar tampoco. La resolución adaptada por la Corte Suprema conforme al artículo 410, ahí simplemente para recordar, el artículo 33 de la Ley General de Sociedades establece el supuesto de nulidad del pacto social. Dentro de estas causales, establece algunos vinculados con contrariedad al orden público, a las buenas costumbres, ¿no? Pero este artículo tiene un plazo de caducidad, es de 2 años. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué pasa si pasan 2 años y esta sociedad es una sociedad cuyo objeto social es contrario a las buenas costumbres o al orden público? Entonces existe la posibilidad que a pesar de haber caducado la posibilidad de pretender esta nulidad, la Corte Suprema pueda declarar la disolución de esta sociedad. Esta está por aquí abajo. Perdón, que estoy en el trabajo, así que me vinieron a buscar. Entonces, aquí está el artículo 410, ¿no? Dice, el Poder Ejecutivo, mediante resolución suprema expedida por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, solicitará a la Corte Suprema la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean contrarios a las leyes que interesan al orden público. Entonces, puede darse esta situación. ¿Ok? ¿Qué más? Sigamos bajando aquí. Acuerdo de Junta General. Yo podría disolver la sociedad sin que haya necesariamente una causa legal o estatutaria, ¿no? Y aquí muy importante, y he puesto aquí en amarillo esto, porque yo podría establecer causales adicionales en el estatuto para disolver la sociedad, ¿no?
autonomía privada netamente. Y sobre todo, miren esto que es bien importante que respecto al artículo 8 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Cualquier otra causal establecida en la ley, prevista en el Pacto Social, en el Estatuto, ¿no? Un poco parecido a lo del numeral 8 anterior, o en convenio de socio registrado ante la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos esto. Vuelvo a la diapositiva. Entonces, ya revisamos de que las causales de disolución son variadas. No solamente tiene que ver con temas patrimoniales, algunas son no subsanables, la mayoría lo son, y que básicamente esto se articula a través de como cualquier tipo de acuerdo. O sea, hay una convocatoria, hay una asamblea, una junta universal, se acuerda esto, y básicamente el acta que yo tengo que acordar, el texto que yo tengo que acordar es tres cosas, ¿no? Que se cambia la denominación social a incluir digamos, el tema que está en liquidación, el nombramiento de los liquidadores y las facultades de los liquidadores. Y aquí me olvidé de comentarles el 416, ¿no? Donde te dice qué puede hacer el liquidador. Perdón, no sé por qué le leí concursar. Aquí está. ¿No? Los liquidadores, hay una sección sobre liquidadores, y luego te dicen qué hacen, ¿no? Formular el inventario, estados financieros, custodiar los libros, velar por la integridad del patrimonio, realizar operaciones pendientes, transferir título oneroso a los bienes sociales, exigir el pago de créditos, ¿no? Concentrar transacciones y demás, pagar a acreedores y socios. Están ahí las funciones generales, pero para realizar todo esto yo debería, como parte de mis acuerdos, otorgar las facultades necesarias. Recordemos también que cuando se produce un supuesto de disolución, ¿no? Está. A ver, ¿dónde está esto? No, algo que, bueno, que es importante saber, incluso si es que los propios socios hubieran decidido disolver la sociedad, si es que el Estado quisiera de que la sociedad siga operando por tener algún tipo de actividad estratégica, lo va a seguir haciendo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Corresponde a los liquidadores la representación de la sociedad en liquidación y su administración para liquidarla con las facultades y atribuciones que establezcan la ley, el estatuto y los acuerdos de junta, ¿no? Entonces, es muy importante que el liquidador, dado la importante función que va a desempeñar en este proceso que les comentaba, tenga la posibilidad de poder desarrollar todos los acuerdos que fueran necesarios, desarrollar todo lo que se requiera. Entonces, vamos a ver si hay algo más por aquí para comentarles. No, yo creo que por ahora podemos ir adelante. Ok, entonces es esto. ¿Qué más? Llegado a un supuesto de disolución y liquidación, como les decía, hay que ver el panorama completo. Uno de esos temas que es importante es ver si yo tengo algún tipo de contrato que me obliga a algo, ya sea comunicar, ya sea realizar un pago adelantado, ya sea otorgar un tipo de garantía o lo que fuera, en el caso que yo quede en una causal de disolución. Entonces, tengo que ver si mis contratos activan algún tipo de derecho, algún tipo de penalidad en el caso de la disolución. Otro tema importante es que se genera supuestos, la disolución o no tomar los acuerdos de manera debida generan supuestos de irregularidad. Y los supuestos de irregularidad traen aparejados supuestos de responsabilidad. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y también ver de que si yo estoy en una situación de disolución por un tema patrimonial, esto podría terminar llevándome a algo, a un tema concursal. Recordemos que si yo estoy ya en el concurso, los accionistas dejan de tener la posibilidad de controlar la sociedad y esta
este control ya no se lleva a través de la junta de accionistas, sino se lleva a través de la junta de acreedores. Entonces, nuevamente tener el panorama completo. Irregularidad, ¿no? ¿Cuáles son las causales de irregularidad? ¿No? Es irregular la sociedad que no se ha escrito, puede ser irregular ¿cuál? Verá el 6 del 423. Cuando continúa en actividad, no obstante haber incurrido en una causal de disolución prevista en la ley, el pacto o el estatuto. Entonces, en ese supuesto, si yo estoy en un supuesto de irregularidad, perdón, de disolución, y sigo en actividad, caeré en una causal de irregularidad. Es verdad que la irregularidad en el régimen de sociedades está, digamos, tratada de un modo bastante desordenado, ¿no? Si uno lee las causales se da cuenta de que hay distintos tipos de causales, si queremos llamarlo de un modo, ¿no? Entonces, dentro de ese tipo de causales que están al final, digamos, al final del periodo de la compañía, al final después de que la compañía ha operado en el mercado y ha tenido algún tipo de problema, está esto, ¿no? Pero igual las causales de irregularidad son bastante heterogéneas. ¿Cuál es lo más importante? Es lo siguiente, ¿no? Artículo 424. Los administradores de la Ley General de Sociedades. Los administradores, representantes en general, quienes se presenten ante terceros actuando en nombre de la sociedad irregular son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos y en general por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad. Entonces, ¿cuál es la línea de argumentación? Si yo caigo en una situación, en una causal de disolución, continúo en actividad, llevo un supuesto de irregularidad. Si yo soy una sociedad irregular, lo que genero es que los administradores, los representantes y cualquiera que tome el nombre de la sociedad para cualquier cosa, van a ser personal, solidaria y libremente responsables de todos los contratos que se puedan celebrar a partir de la irregularidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Si yo sé que una sociedad está en causa de disolución, principalmente por algún tema patrimonial, debo estar advertido que esta sociedad ya es una sociedad irregular y por ende va a activar esta responsabilidad solidaria con los representantes. Entonces, tener en cuenta también eso. Pasemos al siguiente punto, que es la liquidación. Después de haber tomado el acuerdo de disolución, viene el tema de la liquidación, por eso nombró a los liquidadores. ¿Cuál es el objetivo de la liquidación? Básicamente, pagar los acreedores. Cobrar, vender lo que tuviera para pagar los acreedores. Y si es que hubiera un excedente, hacer el reparto de lo que se llama el haber social. Que es muy importante tener en cuenta que los liquidadores tienen no solo una función importante, no solo una función específica y con muchos deberes, sino que tienen justamente la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad que es aparejada ante un actuar negligente. Entonces es muy importante, si alguien quiere ser liquidador, si alguien lo quiere proponer como liquidador, ver de que esto tiene un conjunto de obligaciones importantes y adicionalmente un conjunto de responsabilidades. Básicamente, de que si es que se puede demostrar que el liquidador fue negligente o que hizo algún tipo de mal manejo, los acreedores impagos puedan reclamar. Básicamente es eso, ¿no? Y reitero la idea de contar con un soporte contable en estos casos. ¿Por qué? Porque por aquí creo que lo tengo. Bueno, primero, este es un aviso de disolución, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Que se acordó tomar la liquidación y se nombró como liquidador a tal y tal persona. Hay una duda en la ley si es que cuando nombro liquidador, mejor dicho, cuando nombro liquidadores, deberían ser plurales. O sea, tengo que nombrar, siempre se habla de liquidadores. Tiene que ser 3 o puede ser 1. ¿No? Y solamente hay una partecita de la ley donde te habla de que puede ser un liquidador. O habla, en todo caso, de los liquidadores en singular. Pues a veces una pregunta es, oye,
Sobre liquidadores, consultas, ¿no? Consultas variadas. Primera consulta, ¿puedo nombrar solo un liquidador? La verdad es que la ley no es clara. Parecería que siempre tienen que ser 3 por lo menos, pero en la práctica yo he visto de que se puede nombrar a una sola persona como liquidador. Otra consulta práctica. Oye, ¿puedo nombrar liquidador a un accionista? ¿Puedo nombrar liquidador a alguien que ya era representante? ¿Puedo nombrar liquidador a alguien que ya tenía un vínculo con la sociedad? Nuevamente la ley no dice nada. Y ahí sí las posturas, digamos, no son tan claras, ¿no? Algunos dicen que no se puede nombrar a alguien que está dentro de la compañía, por un tema de conflicto de interés. Y otros te dicen, oye, realmente la ley no lo prohíbe, si no lo prohíbe, no tendría por qué haber ningún tipo de objeción ante esto, porque recordar que el liquidador tiene ciertas obligaciones y el liquidador tiene determinadas responsabilidades, que es lo que estábamos comentando. Entonces, ahí hay un tema sobre los liquidadores que no está claro, esa es la verdad. Después de realizar las acciones de cobranza, se produce este balance final de liquidación, ¿no? Y este balance final de liquidación tiene que también ser publicado. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, un balance de liquidación de esa sociedad, ¿no? Aviso de aprobación del balance final de liquidación, de conforme con el artículo tal, la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha tal, Sulfato del Perú, ESAC, en liquidación, como comentamos, y aquí está el balance, ¿no? Y luego uno ve que el patrimonio termina siendo negativo. Se vieron los resultados del ejercicio, ¿no? Y firma el liquidador. Si ustedes ven aquí, firma solamente una persona como liquidador, ¿no? En línea con lo que les comentaba, de que podría ser solo una persona liquidador. ¿Ok? Entonces, realizo acciones de cobranza, establezco el balance final de liquidación y procedo a la publicación de este balance, que es lo que hemos visto. Y de haber algún tipo de remanente, se produce la distribución del haber social. Ok. ¿Qué puede pasar si es que hay haber social, digamos que todos felices, acreedores pagados, acreedores de todo tipo, ¿no? SUNAT, trabajadores, acreedores comerciales, consumidores, todo el mundo, digamos, le pagó, se le devolvió lo que correspondiera. Y sobra un poco, y ese poco se devuelve a los accionistas, a los socios. No hay ningún tipo de problema. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando esa situación no se da. Cuando yo cobro, cuando yo vendo mis activos y no me pagan, nadie me compra, o es que después de haber hecho incluso todo esto, no puedo pagar a todos mis acreedores. Entonces, en ese supuesto, surge una situación de quiebra, ¿no? La quiebra estaba antes, la publicación de balance general, no se da no tiene que ser 3 veces consecutivas. ¿Hay un plazo? No, tampoco. Ahorita lo podemos revisar sin problema, pero no tiene que ser por 3 veces consecutivas. Lo podemos ver ahorita sin ningún tipo de problema. Entonces, les decía que esto me podría llevar a una situación de quiebra, y eso es digamos, lo peligroso, ¿no? Es lo peligroso, porque en una situación de quiebra, efectivamente hay un conjunto de consecuencias para el quebrado en sí mismo y para su representante. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. La propia ley de sociedades me establece que si es que se extingue el patrimonio de la sociedad y quedan acreedores pendientes de pago, los liquidadores deben convocar a la Junta para informar la situación sin perjuicio de solicitar la declaración de quiebra. Es decir, de correr la ley de la materia. La ley de la materia hace tiempo era los códigos procesales.
¿no? Incluso en algún momento el Código Procesal estuvo la parte de quiebra regulada allí. Hoy por hoy, la quiebra está regulada en la ley del sistema concursal, ¿no? Entonces yo puedo llegar a la quiebra por dos circunstancias, básicamente. Uno es cuando en una situación concursal, efectivamente después de la disolución y la liquidación, no hay nada más que obtener, ¿no? Pero bajo un esquema concursal, y como veremos, es un esquema administrativo, digamos, administrado por Indecopi, es un esquema en el cual yo estoy vinculado bajo el ámbito de una entidad estatal. Sin embargo, también podría llegar a la quiebra si después de llegar todo lo que hemos visto son procedimientos netamente societarios. No hay ningún tercero, no hay ningún ente copy, no hay ninguna junta de acreedores, no hay nada. Simplemente está la junta, decidió algo y el liquidador decidió ir adelante. Aceptó el cargo y decidió ir adelante. Pero también podría llegar a la quiebra a través del procedimiento concursal. Y vamos a comentarlo en un momento, ¿ok? Cuando lleguemos a quiebra, que está más adelante. Ok, entonces, tener en cuenta, si yo estoy en un supuesto de liquidación, podría llegar a la situación de que si no hay haber social, llega un supuesto de quiebra. Y en ese momento tengo que regularme por lo que dice la ley general del sistema concursal. Ok, luego veremos qué dice. Entonces tenemos disolución, liquidación y llega la extinción. Ideas generales. La inscripción de la personalidad jurídica, ¿no? Recordemos que la personalidad jurídica se adquiere cuando hay la inscripción, ¿no? La ley te dice, la personalidad jurídica se adquiere con la inscripción. ¿Qué pasa antes? Es una discusión teórica, ¿no? Si hay un sujeto de derecho, yo creo que sí hay un sujeto de derecho. Pero la inscripción es lo que me da la personalidad jurídica. Igualmente, la inscripción es lo que hace que la personalidad jurídica se extinga, ¿no? La inscripción de la extinción. Entonces, la personalidad jurídica existe de la inscripción hasta la inscripción. Okay, primer tema. ¿Qué pasa después? La sociedad incluso puede seguir operando. De hecho, son supuestos teóricos, pero digamos, que ha llevado a reflexiones. ¿Qué pasa después? Sí, puede seguir operando la sociedad como, ¿no? Una sociedad, de hecho, lo que sería para nuestra sociedad, para nuestra ley general de sociedad es una sociedad regular. Hay que revisar muy bien qué consecuencias tiene frente a terceros, ¿no? Ya les comenté hace un rato que podría haber algún incumplimiento o algo, pero también qué pasa si es que yo tengo algún tipo de garantía, si he ofrecido un tipo de garantía, si es que tengo algún contrato pendiente de cumplir y no lo cumplí, ¿no? Entonces, hay un conjunto de revisión que es muy concreta, qué tipo de sociedad era, cómo terminó sus vínculos frente a terceros. Luego un tema de custodia de documentos. ¿Quién guarda ¿no? Los documentos? Es una contable, tiene algunos plazos en los cuales uno tiene que custodiarlos obligatoriamente, cerrar los libros societarios, contratos que realmente me puedan servir para algún tipo de reclamo de algún tercero, todo este proceso, toda la documentación, ¿no? de la liquidación, de que se hicieron las cartas para cobrar, que se vendieron los bienes, que se hicieron los balances, que se contrataron a los liquidadores. Todos esos documentos, ¿quién los custodia? Entonces, nuevamente un tema práctico sobre la extinción, ¿no? Y dar de baja, por ejemplo, en SUNAT, comunicar a terceros que la sociedad se ha extinguido, y cosas por el estilo. Los contratos obviamente se terminan porque esto es como la muerte de la sociedad, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de sujeto que pueda asumir esas posiciones contractuales. No nos dice, ¿no? La ley, ¿no? Una vez efectuada la distribución del haber social, la extinción de la sociedad se escribe en el registro, ¿no? Se presenta con un recurso firmado por los liquidadores, indicando la forma cual se divide el haber social, la distribución del remanente y demás. Entonces, es básicamente un procedimiento, no acarrea mayor trámite, ¿no? Voy a revisar la pregunta de su compañero que realmente me ha dejado pensando sobre el balance final, sobre todo el plazo de la presentación.
¿no? Aquí está. Aquí está lo de que es por única vez, que es lo que comentamos, ¿no? Pero si es que hay un plazo, es algo que sí me causó una duda. Bueno, en primera vista no lo encuentro. A ver, vamos aquí una pregunta para ir avanzando con esto. A ver, buenas noches. A ver, Daniela, bueno, a Daniela ya le contestamos. A ver, yo nos dice, buenas noches. Una vez declarada la quiebra. Ya, ahorita vamos a quiebra, ya se nos está quedando corto el tiempo, pero hay algunas precisiones de quiebra todavía. La cumplidad de las obligaciones puede alcanzar al acreedor que no haya sido consignado en el balance y que se acredite indudablemente que efectivamente tenía una creencia con anterioridad. Ya, ok, buena pregunta. Muy buena pregunta. Aquí hay un conjunto, lo que yo estoy comentando, claro, parte de una sociedad diligente, ¿no? Alguien que te avisa ¿no? que hay una situación de liquidez, de disolución, liquidación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque recordemos que todas estas publicaciones tienen como efecto y que cualquier tercero se entere, ¿no? Y trabajamos bajo esta presunción, ¿no? De que el registro público o el periódico hace, ¿no? Cognoscible, ¿no? Esa no es una presunción, es una realidad, hace cognoscible algo, pero el conocimiento efectivo sí es una presunción. No sabemos eso. Pues, ¿qué pasa si yo soy un acreedor y nunca nadie se comunicó conmigo, ¿no? Entonces allí hay temas más de responsabilidad interna, ¿no? Porque pueden pasar dos cosas, pueden pasar muchas, pero digamos que pueden pasar dos cosas. Que el liquidador simplemente hizo mal su trabajo, le dieron la lista de acreedores y nunca se comunicó con este acreedor, nunca le pagó, nunca le dijo, oye, ¿sabes qué? No existe, ¿no? Algo para pagarte, nos vamos a ir al procedimiento de quiebra, al proceso de quiebra, ¿no? O puede ser que alguien le haya ocultado la información al liquidador. Entonces, en cualquiera de esos casos, más allá de lo que dicte la Ley General de Sociedades, recordemos que tenemos las acciones generales de responsabilidad civil, ¿no? Entonces el acreedor, el liquidador, tiene responsabilidad específica establecida aquí en la propia ley de sociedades, ¿no? Y aquí está, ¿no? Responsabilidad frente a que debe sin pagos. Y aquí está lo que les comentaba, los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad. Pues, si la falta de pago se debió a culpa de estos, las acciones determinarán el proceso de conocimiento. Entonces, sí tienes un remedio. El liquidador tendrá que demostrar de que él fue diligente, básicamente. Ok, entonces, creo que el tema concursal, gracias, ok, de nada, ya. El tema concursal posiblemente me tome un poco más de tiempo. Lo voy a hacer rápido para poder tener toda la visión completa. Entonces, respecto a concursales, ideas generales, es un proceso, digamos, un procedimiento que ya sale de la esfera privada. Todo lo que hemos visto es esfera privada, ¿no? Acuerdo, publicación, liquidador, responsabilidad del liquidador, todo lo demás. Cuando yo estoy en un tema concursal, ya entro y me someto voluntariamente o porque algún tercero me lleva ante esta entidad que es Indecopi, ¿no? El procedimiento se ha administrativizado. Los procesos concursales, usualmente en otras jurisdicciones, es un tema judicial. Se llama juez de quiebra, se llama juez concursal, pero usualmente es un tema netamente judicial. Aquí en el Perú es administrativo. Ahí ustedes podrán ver en la Indecopi que hay presentes observaciones obligatorias, no solamente hay que ver la ley, hay que ver los precedentes también. Y hay procedimientos especiales, ¿no? Lo del PARC, que estuvo de moda, ¿no? En algún momento el año pasado por todos estos temas de la pandemia, el tema de equipos de fútbol, ya los comenté, y entidades fuera, incluso entidades supervisadas, entidades fuera del ámbito de aplicación, ¿no? Por ejemplo, los fondos, los tienen autónomos, los fondos de inversión, por ejemplo, no son sujetos de a la ley concursal, por un ejemplo. Rápidamente, el procedimiento concursal puede ser ordinario o preventivo, ¿no? El ordinario es el normal, ¿no? En el sentido de que debo, hay unos requisitos ahí, y no estoy pagando.
Entonces viene un acreedor y me mete, como se dice, indecopio, ¿no? O yo mismo solicito ingresar en decopio, ¿no? Por estas situaciones, porque ya estoy, digamos, grave, ¿no? Hay algunas causales allí, que algunas que están muy similares a la puesto de disolución. Y otros cuando yo veo que la situación no está tan bien, entonces quiero hacer un procedimiento preventivo. ¿Para qué? Porque estar en un proceso concursal me acarrea un conjunto de protecciones que vamos a ver en un instante. Pues dentro del proceso concursal es más difícil que mis acreedores me ataquen y puedan llevarse mis activos o digamos, dejarme en una mala posición. Se inicia el procedimiento, se realiza una publicación, sale en El Peruano, ¿no? Y aquí te dicen, de conforme con el artículo 32, que es lo que hemos estado comentando, se han iniciado estos procedimientos concursales. Básicamente, ¿qué te dicen? Oye, si tú eres acreedor, apersónate y presenta tus créditos. Tienes un plazo determinado para hacerlo y después de eso se irán reconociendo los créditos. Ok. Se forma esa junta de acreedores, ¿no? La junta de accionistas, la junta de socios sale de la figura y la junta de acreedores toma la batuta, toma el control de la compañía. Y ahí decidirá si se liquida, si se reestructura, o se puede cambiar luego este acuerdo, o es que si se hace un plan de refinanciación, ¿no? Que aplica el procedimiento preventivo. ¿Cuáles son estos resguardos que yo les comentaba? Uno, yo dejo de estar obligado, en el sentido de que se suspende la exigibilidad. Mis bienes no pueden ser atacados libremente, ¿no? Si aspiran medidas cautelares ya trabadas, quedarán allí, pero si aspiran alguna otra, quedarán sin efecto, no son ejecutables. Y también se produce esto que se llama el periodo de sospecha, ¿no? Que es un procedimiento de ineficacia respecto a determinados actos que tienen algún viso de que posiblemente el deudor ha estado disponiendo de sus bienes o está celebrando contratos que lo perjudiquen. Entonces, se hace un proceso judicial y se determina que determinados actos son ineficaces, ¿no? Tipo como la acción pauliana. Ustedes se acordarán la acción pauliana en la cual yo puedo determinar la ineficacia relativa de un acto respecto a un acreedor para protegerlo en un supuesto de fraude a acreedores. Lo mismo sucede con el periodo de sospecha, sino que esto tiene un ámbito mucho mayor y se realiza en el marco de un proceso concursal. ¿Qué más? Dado que la junta de acreedores es quien toma la batuta del control de la compañía, también ellos se toman acuerdos, ¿no? Funciona como un órgano colegiado, y este órgano colegiado puede ser materia, o los acuerdos de este órgano colegiado pueden ser materia de impugnación. También hay un régimen de entidades liquidadoras, ¿no? Quienes se encargan de esta función, son compañías constituidas que tienen como función específica la liquidación. A diferencia de los liquidadores que, como ustedes vieron, pueden ser personas naturales, ¿no? Y que están fuera del ámbito de decopio. Llegamos a la quiebra, ¿no? Estoy tratando de correr para tratar de cubrir todo lo que quería comentarles. Había comentado hace un momento que la quiebra llegó por la ley de sociedades, cuando no puedo pagar a todo el mundo, o por la ley general la ley general general del sistema concursal. Siempre va a ser cuando no puedo pagar a mis acreedores. Literalmente, me voy a la quiebra. No puedo pagar a todo el mundo. ¿Dónde está regulada la quiebra? En la ley general del sistema concursal. Ahora veremos algunos artículos. ¿Qué es lo más importante? De ser quebrado, hay un conjunto de penalidades, de castigos, de problemas que se le acarrea al quebrado, ¿no? Que tienen una regulación específica en la Ley General del Sistema Concursal, pero que también están en otras normas. Usualmente alguien que ha sido quebrado o algo no puede ocupar un puesto importante en un banco o en una entidad supervisada, ¿no? Entonces, hay impedimentos para ser director, impedimentos para ser accionista. O se entiende que no tienes una capacidad regular para poder manejar una compañía o tener algún tipo de cargo importante.
aquí, por ejemplo, ¿no? La quiebra es un proceso judicial, llegó a través de la ley de generales de sociedades, llegó a través de la ley del sistema concursal, ¿no? Presento mi demanda ante el juez, él tiene 30 días para poder declarar la quiebra, ¿no? Es un proceso, digamos, corto, expeditivo, ¿no? Y luego tengo que nuevamente hacer publicaciones, ¿no? Para poder informar. En el marco lo comentaba su compañero, de poder estar enterado de lo que está pasando, si un acreedor que no me había defraudado por esta situación, ¿no? Y finalmente, se determinado de que no hay patrimonio, se tiene que hacer la inscripción en el registro correspondiente. Eso es por estos temas que anuncié al comienzo, y hay un tema final, ya para acabar en los últimos 5 minutos, que es esta norma que salió hace poco, que son decretos legislativos a la extinción de sociedades, ¿no? Mucho se debatía en algún momento de qué hacemos con estas sociedades que están ahí inscritas, pero que no operan, ¿no? Entonces, el Estado decidió sacar esta norma ad hoc respecto de en qué supuestos opera la extinción de sociedades por prolongada inactividad. Entonces, básicamente es este supuesto. Dice lo siguiente. La SUNAR extiende de oficio la notación preventiva por presunta prolongada inactividad en las partidas registrales de las sociedades que no han inscrito acto societario alguno en el lapso de 10 años y que no se han inscrito en el RUC, o que encontramos en el escrito en el RUC no han presentado declaraciones determinativas ante la SUNAT en el lapso de 6 años o tratándose de agentes de retención y todo. Entonces, aquí lo primero que sucede es esto. Hay una anotación preventiva. ¿Ok? Luego nuevamente las publicaciones para que se tenga conocimiento de esta anotación preventiva y se pueda decidir lo que tenga que decirse. ¿Cómo termina acabando un poco esto, ¿no? Transcurridos 2 años, se extendía la anotación preventiva a que se refiere el artículo tal, la SUNAR procede a inscribir de oficio el asiento de extinción de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué me dice también en la norma, ¿no? Que si hubiera algún derecho de algún tercero, este no se va a ver afectado. Claro, sin embargo, ya a nivel práctico es un poco complejo revisar los alcances de esto, ¿no? Porque ya tienes una sociedad que está extinguida, como hemos comentado, ya no tiene personalidad jurídica, entonces esta separación patrimonial ya no existe, y es medio difícil poder ir contra su patrimonio, porque realmente la pregunta es si el patrimonio de quién es ahora, ¿no? Si la sociedad se extingue, no es tan fácil como cuando una persona natural muere y puede tener un tipo de herederos, ¿no? Aquí queda la duda de qué pasa con ese haber social, si existe. ¿Se distribuye? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién efectiviza esa distribución? Entonces, esta parecería ser una norma o esta disposición un poco más retórica que real, ¿no? Adicionalmente a eso, esta norma tiene un reglamento. Tiene un reglamento donde se ha desarrollado con más detalle. Es una norma interesante, creo yo muy engorrosa. Esperar que pasen 10 años parece mucho tiempo. Esperar que luego pasen 2 años más, bastante. Son 12 años para que una sociedad pueda salir del registro, ¿no? Creo yo, no tiene mucho asidero. Pero bueno, dentro de todo es una norma positiva porque siempre hubo un poco la pregunta de qué pasaba con estas sociedades, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Lamentablemente, como también comentabas hace poco en otro evento, ya un poco para cerrar, a veces los abogados vivimos, digamos, en el mundo jurídico, literalmente, y nos damos cuenta que el derecho societario, todo lo que hacemos, tiene un impacto económico, ¿no? Tiene un impacto económico, hay un empresario detrás de estas figuras. En el caso de lo que estamos viendo, un empresario que no le ha ido bien, o que ya no quiere seguir operando, ¿no? Entonces,
es necesario que justamente el derecho se acerque a estas personas que quieren hacer empresa en el Perú, pequeños, medianos, grandes, quien corresponda. O sea, no, acá no se trata de tener un tipo de preferencia, no todos hacen patria, digamos, a través de este tipo de sociedades. Lo que hay que hacer es normas mucho más sencillas, mucho más expeditivas, no sobrecargar de normas tampoco, hacerlas mucho más fáciles, ¿no? De entender, y que posiblemente cualquier persona, digamos, con un grado de instrucción regular pueda entenderlas, y pueda ir adelante y pueda seguir operando, ¿no? Entonces, simplemente como idea final, los temas de disolución, liquidación, temas concursales y temas de quiebra deben ser vistos, como comenté al comienzo, no solamente desde un ángulo societario. Yo creo que sería un error, ¿no? Hay una importante vertiente económica, que es cómo protejo a mi cliente si es que yo soy el abogado de la sociedad que está en disolución, cómo protejo a mi cliente acreedor ante un supuesto como este. Y también hay un conjunto de actividades que se tienen que desarrollar frente a terceros. Un conjunto de actividades que implican resguardo de documentos, comunicaciones, revisión de contratos, si es que esto activa algún tipo de penalidad, incumplimiento. Entonces, cuando nos acerquemos a esto, no basta con leer la ley. La ley la leemos y la entendemos fácilmente. Hay un conjunto de otras materias del derecho laboral, de competencia, de consumidor, tributario, civil, procesal, administrativo, qué pasa con los procesos que tenía en curso, ¿no? Que es importante revisar. Ah, ya, ahora sí, ya me desmutearon, gracias, sí. Perdón que se muteó. A ver, Daniela pregunta, ya para ir acabando. En una empresa con dos socios, si uno de ellos fallece y está por vencer el plazo de 6 meses, el otro socio puede transferir sus acciones para que esta probabilidad. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo iría más allá. Ojo que, muerto un socio, las acciones se transfieren por herencia. Entonces, realmente, a ver, si no hay nadie como heredero, sí, hay un solo socio. Pero si es que uno fallece, tiene herederos. Entonces, la discusión es quiénes son estos herederos. En principio, la masa hereditaria sería el accionista, en principio. Hay actas de juntas que se hacen, ¿no? Interviene el señor A y interviene la sociedad, la masa concurso, la masa hereditaria. Ya luego la masa hereditaria, ¿no? se liquidará y se otorgarán las acciones a quien corresponda. Entonces, solamente se debería perder la pluralidad de socios si es que esta persona que fallece no tiene herederos. Si es que los tuviera, yo te diría que no se ha perdido la pluralidad de socios. Ahora, si uno quiere ser previsor o lo que fuera, sí, transfieres una acción a otra persona y esa pluralidad o esa discusión sobre la pluralidad termina acabada, ¿no? Así que eso es. No sé si alguien tiene más preguntas. Si no, podemos dejar allí. Ok. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Joe Navarrete. En efecto, esas han sido todas las preguntas. Bueno, doctor, hay una pregunta adicional por parte de Manuel Bryan que indica lo siguientes. ¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en las disoluciones y liquidaciones de nuestra Ley General de Sociedades?
Una pregunta. Yo no creo que haya tenido un impacto particular. Creo que es el impacto general que ha tenido el derecho societario en los últimos tiempos. Me refiero a que a poder flexibilizar los temas de cómo no me reúno, estas juntas no presenciales, eh, digamos, a que ya no tenga que ir al peruano a pagar mis tasas, sino que todo lo haga por correo. Bueno, siempre se pudo, últimamente se podía, pero ya, yo no creo que haya habido un impacto particular, ¿no? En Decopi, por ejemplo, las juntas de acreedores también se crearon mecanismos para poder reunirse de manera virtual, ¿no? Pues con alguna directiva o algo parecido. Entonces, posiblemente allí sí ha habido algo mucho más específico, pero en el caso de temas netamente societarios, yo diría que el impacto ha sido un impacto regular en el derecho societario, nada en específico. No lo puedo identificar, no, te diría que no había nada en específico, todo lo que digamos, impactó en el derecho societario de manera transversal ha afectado esos temas, ¿no? Muchísimas gracias, estimado doctor. Es- Esto sería todo por la presentación que nos ha brindado el día de hoy. Muchísimas gracias por parte de todo el equipo. Esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. De verdad, siempre es un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias, estimado doctor. Ya, ok, gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Estimados participantes, respecto a la evaluación del curso de Derecho Societario, se va a estar subiendo a la plataforma el día viernes y vía correo electrónico les vamos a estar informando cuál es la modalidad de los certificados. Sí, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este curso de Derecho Societario. Tengan una buena noche.